tardes, buen martes, ¿cómo están? Mucha información hoy, Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Juli? Mucha información vinculada a los derechos humanos. Sí, un día para recordar nuevamente. El grupo de antropología forense encontró nuevos restos humanos en el batallón 14 de Infantería en Toledo, Canelones, a unos 180 metros de donde aparecieron los de Amelia Sanjurjo hace poco más de un año. El lugar es una zona cautelada a raíz de los datos de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre enterramientos en ese lugar. El cuerpo se encontró a unos 80 centímetros de la superficie, cubiertos por una gran cantidad de cal. Concurrieron al predio militar el ministro de Defensa, Armando Castaindebat, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, quienes informaron que esperan tener más información en las próximas 36 horas y que una vez extraídas las muestras se enviarán a Argentina, donde se encuentra el banco genético de personas desaparecidas de la región. Esta es la noticia más importante del día, pero no es la única. Vamos a repasar los titulares. El gobierno definió la intervención del CASMU sin desplazamiento de las autoridades durante el plazo de un año. La mutualista perdió 1000 socios en los últimos 20 días. El sindicato del INAU concurrirá este jueves a la Comisión de Desarrollo del Parlamento para denunciar situación de crisis del INAU. La Junta Departamental de San José va a solicitar una medida cautelar para frenar la expropiación de padrones de la zona afectada para la creación de un pólder para reserva de agua en el marco del proyecto Neptuno. Con votos del oficialismo, el Senado aprobó una declaración que señala que el régimen de Maduro cometió fraude electoral y apuntó contra algunos sectores de la oposición como cómplices. El remero Bruno Cetraro clasificó a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras salir tercero en cuartos de final y ya está entre los 12 mejores. En Venezuela, al menos 7 personas murieron durante las protestas desatadas en rechazo a los resultados electorales del pasado domingo, mientras que la OEA denunció que las elecciones sufrieron la manipulación más aberrante. Israel realizó este martes un bombardeo selectivo en un suburbio de Beirut contra un comandante de Hezbolá, al que considera responsable de un ataque que causó la muerte de 12 jóvenes en los Altos de Golán. Les recordamos que nos pueden ver en vivo por tvciudad.uy, también a través de YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Julieta. Así es, y recibimos en primera instancia al periodista Juan Aldecoa, que se encuentra en el lugar del hallazgo de estos nuevos restos. ¿Qué tenés para contarnos, Juan? Adelantanos, por favor. Buenas noches. Julieta, Natalia, compañeros, así es como lo adelantaban en la portada hace minutos, sobre las 13:30, entre 13:30 y 14 horas, el Semanario Brecha y la Institución Nacional de Derechos Humanos comunicaron que en el batallón 14 de Infantería y Paracaidistas, en la ciudad de Toledo, en Canelones, se encontraron nuevos restos óseos de un cuerpo humano. Aquí llegaron el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, y también el ministro de Defensa, Armando Castaindebat, además el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, quienes hablaron hace un ratito y escucharemos y veremos en minutos. Y hoy es el Día Mundial de la Trata y en el centro de Montevideo recibimos a Martín Duarte, que va a estar con una entrevista a propósito de este tema. Hola Martín, buenas noches. Julieta, Natalia, buenas noches para ustedes. Como decían, Día Mundial contra la Trata de Personas. Vamos a estar conociendo en qué situación está en nuestro país, cuáles son los desafíos también a futuro. En algunos minutos estaremos conversando con el sociólogo y magíster en Psicología Social, Luis Pucher, que nos estará brindando un panorama de la situación en nuestro país y en particular de los hechos que han acontecido también en este 2024. Así que los convocamos en unos minutos. Adelanto de otra de las noticias que surgió en esta jornada. El gobierno decidió finalmente la intervención del CASMU con o sin desplazamiento de las autoridades de la mutualista. Sobre este tema habla la ministra de Salud Pública, Karina Rando, y el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez. La palabra intervención para la opinión pública puede sonar alarmista y no queremos que eso sea así, porque intervención no quiere decir que se vaya a desplazar autoridades, eso no va a suceder. Es un trabajo en conjunto que vamos a realizar con el Ministerio de Salud Pública,
la tranquilidad para todos los usuarios, para los funcionarios, para los proveedores. CASMU sigue para adelante con fuerza. Comenzamos el desarrollo informativo con la noticia del día, Nati. Se trata del cuarto hallazgo en el Batallón 14, luego de encontrar los restos del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente, del maestro Julio Castro y de la militante comunista Amelia Sanjurjo. Además, es el octavo hallazgo desde el comienzo de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en predios militares en el año 2005. Además de estos hallazgos, fue identificado el cráneo de Roberto Gomenzoro Hosman en el año 2002, pero su cuerpo aún no se ha encontrado. Este primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En noviembre de 2005 se determinó el inicio de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en predios militares y meses después se encontró el cuerpo del militante comunista Uba Gesner Chávez Sosa en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Fueron los primeros restos encontrados y enterrados por sus seres queridos. A fines de 2005, en el Batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda, cuya identificación se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario, Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, el 27 de agosto de 2019, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Eduardo Bleyer en el Batallón 13. Hace poco más de un año, el 6 de junio de 2023, se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, la primera mujer hallada, cuyos restos fueron identificados un año después. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, hacemos un paréntesis en esta información. Vamos a ir al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Hoy, como decía en su adelanto, es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Sobre este tema desarrolla el móvil. Martín, adelante. Así es, Natalia, la idea es conocer un poco en qué situación está nuestro país, qué se ha hecho, en qué poner el foco y también la atención a la hora de valorar este delicado tema. Por eso, bueno, le agradecemos estos minutos al sociólogo y magíster en Psicología Social, Luis Pucher, para estar dando una mirada acerca, bueno, de esta fecha en particular, pero de dónde está parado nuestro país y en dónde encender las alarmas sobre este tema que afecta a cientos de jóvenes, ¿no? Bueno, sin duda, niños y adolescentes también, y adultos también. Nuestro país en este momento es considerado un país de origen, de tránsito y destino de la trata. Estamos en un momento muy difícil para dar cuenta de esta forma de crimen, que es una de los rubros del crimen organizado, que junto con las drogas y el tráfico de armas se convierte en los delitos privilegiados por las organizaciones del crimen. Nuestro país ha asistido a muchos casos de trata, algunos se han identificado como tal y otros no, porque todavía nos cuesta ver cómo se expresa este problema que la ley 19.643 describe como la captación, el traslado y el acogimiento con fines de explotación. Esto tiene su origen en Palermo en el año 2000 y el país ha ido avanzando en su legislación y en sus organizaciones de atención, pero el problema está creciendo cada vez más rápido, cada vez más profundo y las expresiones de la trata interna como la trata internacional son parte de nuestra vida cotidiana, aunque no queramos verlo o aunque no lo veamos porque no sabemos cómo verlo. ¿Cómo han cambiado las formas? Recién lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Pero las formas también de captación, tanto de niños, de niñas y adolescentes, o a través de qué máscara también se muestra, en este caso, bueno, los delitos y las personas que justamente practican el tráfico, ¿no? Sí, sin dudas hubo un momento histórico muy concreto donde a partir de los años 14 y 15 Uruguay empieza a cambiar su geografía humana, producto de la inmigración, pero una inmigración que de alguna forma ya estaba destinada a ser víctima de situaciones de trata. Ya en la avenida, desde el Caribe principalmente, en estos años se encontraba un núcleo muy importante de mujeres
que después eran halladas en prostíbulos del interior del país y que muchas de ellas fueron atendidas por el Servicio de Trata de Mides. Llegaron a pasar por ese servicio cerca de 1000 mujeres de estos orígenes, y también algunas uruguayas que venían repatriadas de otros países, porque también las uruguayas en algún momento fueron básicamente tratadas a Centroamérica y a Europa, particularmente a España e Italia. Uno no sabe el asombro de la cantidad de niños, de niñas, de adolescentes que al día de hoy están desaparecidos. De hecho, hay algunos documentales, informes, investigaciones que hablan también de esta situación que a veces parece ajena a lo público o incluso a lo noticioso, ¿no?, del día a día. Es tan ajena al Uruguay como Peñarol Nacional. Esto sucede todos los días. ¿Alguna cuantificación numérica de personas? Es muy difícil de cuantificar porque no estamos preguntando si uno fuma o dejó de fumar. Son situaciones que tomamos conciencia luego de la investigación, luego de la identificación, pero sabemos que hay una población vulnerable a esto. Esa población sigue siendo básicamente femenina, sigue siendo básicamente mujeres, pobres, y jóvenes, porque el mercado del sexo exige juventud como parte de esa mercancía en la que las convierte el comercio de cuerpos. Y por último, la trata en los varones, ¿cómo opera? De hecho, hablando fuera del aire y hablando de esos lugares atrás donde se muestran, la oferta de los juegos online ha generado también que sea un vehículo muchas veces para vincularse los delincuentes justamente con las víctimas. Sin duda, más que con la trata y por las edades, está más vinculado a la explotación sexual comercial, pero al haber sido víctima de violencias, de explotación sexual comercial, es potencialmente una fragilidad más que se agrega a una población que está cada vez más expuesta a las tecnologías de la información y de la comunicación y que tiene básicamente en las plataformas de juegos en línea un nuevo vehículo que permite al explotador hacerse de nuevas víctimas, porque esa capacidad para poder camuflarse o como un niño o poder mentir sobre su persona genera una posibilidad de vínculos que en cuestión de minutos puede llegar a tomar una nueva víctima. Existe una investigación que realizó UNFA con la Facultad de Psicología y el CONAPES, y relatando casos de investigaciones, hay una investigación en Estados Unidos que describe cómo en 15 minutos el explotador puede estar hablando a través de estas plataformas, puede estar hablando de sexo con un niño, a la media hora ya está pidiendo imágenes y en 1 hora ya arregló un encuentro para encontrarse personalmente, porque rompiendo algunos prejuicios que teníamos al respecto, los explotadores no son necesariamente alguien muy lejano o que vive en Taiwán. Muchas veces los explotadores son gente del barrio, son muchas veces familiares, o sea, hay gente que está cerca de los niños. Pero utilizando estos medios pueden acceder, ya te decía, a más cantidad, más posibilidad, y también cierta impunidad en el sentido de que es muy difícil rascar en estas situaciones para poder vencer el miedo, la vergüenza, la tristeza, la angustia que le genera a un niño estar siendo víctima de explotación. Muchas gracias por estos minutos, un tema que seguirá el debate, la investigación y sobre todo está bueno que esté presente también en los medios de comunicación a la hora de charlar a cuenta de más. Compañeros, sigan ustedes desde allí. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, volvemos a la noticia del día de este nuevo hallazgo de restos óseos en el Batallón 14, donde se encuentra Juan Aldecoa. Juan, ¿cómo se está viviendo esta jornada histórica allí? En Toledo, en el Batallón 14, Natalia, ya va quedando poca gente, parte de la prensa. Se retiraron hace un ratito el fiscal de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, uno de los primeros en llegar al predio del Batallón 14, junto al ministro de Defensa, Armando Castaing-Debat, y el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler.
Tyler y Percivale se fueron y hablaron con la prensa y explicaron algunas características de lo que será este procedimiento, sobre todo de lo que pasará en las próximas 24 y 48 horas, por ejemplo, la llegada al batallón 14 la llegada y la presencia de los familiares de detenidos desaparecidos que podrán ingresar al predio, que tendrá esta investigación en el mismo procedimiento y mismas características con lo que sucedió hace más de un año cuando se encontraron los restos óseos de Amelia Sanjurjo. Recordemos, y ya lo dijeron Natalia y Julieta hace minutos, es la cuarta aparición de restos humanos en el batallón 14. De eso hicieron referencia Percivale y Tyler. Algunas de las cosas importantes que se necesitan para el trabajo de esta noche, que tendrá unas largas horas por delante y unos próximos días muy, muy agitados, previo a que se puedan encontrar algunos restos de ADN y a que viajen esas muestras hacia la provincia de Córdoba, por ejemplo, cosas que llegaron hace minutos nada más en un auto oficial del batallón 14, cosas que se necesitan para seguir con la búsqueda y con la investigación, reactivos para el tratamiento de las piezas, focos y un generador para trabajar durante la noche. Esto acaba de pasar en el batallón 14. Luciardo es Alicia Luciardo, quien se encontraba de viaje. Por ahora no ha llegado. Luego pasarán estos restos para la identificación de identidad para el EAF. Y en este momento, según decían Percivale y Wilder Tyler, son solo unos pocos restos humanos. Una característica, digamos, una casualidad que sucedió en este mediodía fue que en ese rastrillaje, en esa tercera palada de la retroexcavadora, en un peinado de rutina, quien la manejaba era la misma persona que manejaba la retroexcavadora hace poquito más de un año cuando encontraron los restos de Amelia Sanjurjo. Esas fueron algunas de las cosas que nos contaron Tyler y Percivale, pero hubo más también. Escuchemos a Ricardo Percivale, el fiscal de delitos de crímenes de lesa humanidad, que habló con la prensa hace un ratito. Ya está a 170 metros de Amelia Sanjurjo y a unos 200 del maestro Castro y de Blanco Valiente. ¿Qué pasa con la profundidad? ¿Es un poquito más profundo este hallazgo? Es muy similar. ¿Qué características? Es muy similar. Es un enterramiento primario y muy similar. Es lo único que podemos decir hasta el momento. Restos humanos rodeados por cal, en este caso. Sí, con una losa, muy similar a lo anterior. ¿Se va a trabajar toda la noche? Se va a trabajar toda la noche. La coordinadora Alicia Luciardo está llegando al país. Ahora el doctor Wilder Tyler la va a buscar. Y se trabaja toda la noche. Le pido algún detalle más, recién nos conectamos en vivo, que nos puede contar sobre la forma del hallazgo, de qué manera se trabajó para encontrar. Algún dato nos dice que primero se encontraron restos de cal, después restos humanos, que nos puede aportar. Es el trabajo rutinario que hacen todos los días los antropólogos con la retroexcavadora, y en el marco de una palada se encontró cal y una losa. Bueno, ahora hasta que se levante el cuerpo ya concurrió policía científica, está la doctora Vallejo, que es la forense del caso, en el auto con nosotros, y ahora hasta que se levante el cuerpo en el día de mañana, si no pasado, y ahí se lleva al laboratorio y trabaja el GIAP, como siempre. ¿Se trabajará en Córdoba como la vez pasada? Todo igual, el mecanismo es igual. Ya dispusimos que la antropóloga Luciardo sea la cadena de custodia, mantenga ella la cadena de custodia. Se ordena una junta interdisciplinaria con la doctora Vallejo, Manikowski y Luciardo, que van a hacer el trabajo de limpieza del cuerpo, van a establecer las causas de muerte y luego se extrae ADN y se envía. En este predio militar del batallón 14, que está a mis espaldas, también se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, esto fue el año pasado, de Julio Castro y de Ricardo Blanco. Un detalle que marcaba el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, es que se encontró, a diferencia de lo que sucedió con Sanjurjo, con la militante comunista Sanjurjo el año pasado, a diferencia de ese hallazgo, esta vez se vio como una especie de tejido o una tela que daría por lo menos algunas características más para la posible investigación de las próximas 24 o 48 horas
y estiman que les lleve menos tiempo al menos poder tener más claridad acerca de estos restos hallados en el batallón 14. Escuchemos y veamos al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a Wilder Tyler. Lo que encontramos es una serie de huesos humanos, claramente humanos, y una cápsula de cal muy grande también. Eso es todo lo que tenemos por el momento. O sea, enterramientos con similares características a los ya encontrados. Muy similares a los ya encontrados. Les puedo decir que en el momento que se encontró se suspendió el trabajo, se inicia el trabajo de preparación logística para seguir excavando. Los colegas antropólogos van a estar toda la noche trabajando y mañana todo el día. No sé si recuerdan, la otra vez llevó 36 horas. Estaba diferente el tiempo, por lo menos. Recuerdo que un día de lluvia, ni medio y demás. Sí, sí. Y menos frío que esta noche, por lo menos. Quizá a partir de mañana ya sea más fácil. Este es un trabajo que después puede llevar un par de semanas para terminar de tamizar el terreno, etc. Hasta el momento sabemos que se trata de un cuerpo humano. No sabemos si hay más. Pero como digo, la máquina quedó parada en el momento que se encontró eso y hubo una serie de movimientos básicos como para identificar el material que se encontraba. Lo que ellos ubicaron es coherente con lo que sería la parte superior de un esqueleto. No está el cráneo todavía, tampoco sabemos si está allí porque no se ha seguido excavando. Lo que se va a hacer es tratar de extraer los restos y el cuerpo para saber de qué se trata. No tenemos indicación ni de edad, ni de sexo, ni de la posición del cuerpo todavía. Le puedo decir que esperamos de todo corazón que no estemos 11 meses buscando elementos de identificación. También es cierto que durante el periodo, estos 11 meses en los que estuvimos tratando de identificar a Amelia, nosotros recogimos muchísimas muestras de ADN y pudimos actualizar la base de datos bastante. No hay dudas que se trata de los restos de un detenido desaparecido. Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido debido a la metodología usada. Bueno, agradecemos a Juan y equipo que hace horas están allí trabajando y cambiamos de tema. Otra de las informaciones que surgieron en esta jornada, también teníamos un adelanto hace un ratito. El Poder Ejecutivo resolvió que el Ministerio de Salud Pública intervenga el CASMU sin desplazar a las autoridades de la mutualista con el objetivo de estabilizar la institución en lo económico financiero, según anunció la ministra Karina Rando. Y tras la intervención que se concretará esta semana, las personas usuarias del CASMU mantienen las mismas reglas que en otras mutualistas respecto a permanecer o cambiar de institución, pero Rando pidió tranquilidad porque entiende que la situación se va a solucionar. Conceptualmente, lo más importante es que vamos a trabajar juntos. La palabra intervención para la opinión pública puede sonar alarmista y no queremos que eso sea así, porque intervención no quiere decir que se vaya a desplazar autoridades, eso no va a suceder, es una intervención sin desplazamiento de autoridades, por lo tanto vamos a convivir Ministerio de Salud Pública y autoridades de CASMU para lo que queremos y el objetivo principal y más importante es que esto se estabilice, que la institución se estabilice desde el punto de vista económico-financiero, sobre todo financiero, que exista una ayuda por parte del Ministerio para lo que son sus procesos económico-financieros, para que en unos meses, esperemos que en un tiempo razonable, corto, la resolución dice hasta un año como máximo, pero podría ser menos, la mutualista continúe trabajando de forma correcta, saneada y con más garantía que desde el punto de vista financiero va a poder cumplir con sus obligaciones. La intervención definida da potestad al Ministerio a intervenir en reuniones y opinar, además de acceder a todos los registros contables. Agregó Rando que las autoridades de la institución tomaron bien la decisión, ya que si se les da dinero público para mejorar la situación financiera, que es comprometida, debe ser controlada, porque es dinero de todos los uruguayos. Y la ministra Karina Rando dijo que no se habló de despidos y que si hay reducción de personal será en común acuerdo con el gremio.
Por su parte, el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, dijo que ven como algo positivo la intervención sin desplazamiento de las autoridades y recordó que la institución ya salió de una crisis similar en el año 2009. Garantizó que no habrá pérdida de puestos de trabajo y aseguró que los servicios se siguen brindando normalmente con supervisión del Ministerio de Salud Pública. Se toma positivamente, es un trabajo en conjunto que vamos a realizar con el Ministerio de Salud Pública. La tranquilidad para todos los usuarios, para los funcionarios, para los proveedores. CASMU sigue para adelante con fuerza. Ya habíamos vivido una crisis similar el año 2009. Nos tocó en aquel momento también llevar adelante los cambios que eran necesarios para que la institución siguiera en funciones. Pasaron 15 años, seguimos trabajando ahora con el Ministerio de Salud Pública, con los interventores que van a venir y dar tranquilidad a todo lo que corresponde de que CASMU está fuerte y sigue para adelante. ¿Se pueden asegurar los puestos de trabajo? Los puestos de trabajo están asegurados, eso es un acuerdo que está firmado con las FUIAS CASMU, así que eso se va a seguir manteniendo como corresponde. ¿Qué se le dice a los usuarios acerca de los servicios? Los servicios están siempre siendo evaluados por el Ministerio de Salud Pública, las evaluaciones son positivas, ya lo habíamos dicho ayer en entrevista, fuimos evaluados el viernes en los que son los centros de tratamiento intensivo, anteriormente en la puerta de emergencia 17-27 y todos los resultados que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública son positivos para los usuarios y para la institución. Continuamos en tema. El Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud pondrá a consideración de sus integrantes levantar la medida definida de paro nacional de la salud establecido por la Federación en caso de que se interviniera por la mutualista CASMU. También recomendó al sindicato de AFCASMU no llevar adelante la ocupación de la institución que estaba prevista para no entorpecer la situación de la mutualista. La FUS ya había decidido unánimemente, en solidaridad con la medida que iba a implementar CASMU, referente a una intervención por parte del Poder Ejecutivo, nosotros vamos a evaluar porque el escenario el cual se tomó esa decisión hace 10 días, hoy el escenario es otro. ¿En qué sentido? Y sobre todo la incertidumbre que había hace 10 días, que no se sabía si iba a ser una intervención con desplazamiento, sin desplazamiento, y sobre todo la viabilidad institucional. O sea, es probable que en el caso de que AFCASMU decida no ocupar, la Federación no convocaría ese paro. Exactamente, eso ni que hablar, pero nosotros ya inclusive estamos evaluando hacer una discusión con todos los elementos que anteriormente mencionamos y que todos los integrantes del Consejo Central tendrán la posibilidad de definir si continuamos o no continuamos con la medida en solidaridad con los compañeros de CASMU. Bien, y la Asociación de Funcionarios del CASMU, AFCASMU, definió realizar mañana un paro de 24 horas con asamblea de carácter grave y urgente. MBD Noticias le consultó justamente a usuarios del CASMU su opinión vinculada al decreto de intervención que fue firmado por el presidente Luis Lacalle Pou. La mayoría de las personas consultadas se mostró optimista con la intervención y señaló que al momento no vieron afectados los servicios de la institución. Yo creo que el gobierno lo intervino por, no sé por qué, pero no me parece que esté bien. Hay muchos intereses y a lo mejor al principio se pensaron que era como Casa de Galicia y creo que alguien dio marcha atrás y lo están tomando un poco más con calma y creo que no va a haber problemas. No me genera incertidumbre porque esto nosotros ya lo vivimos y en el periodo anterior con otro presidente no hizo a la Araca, hizo el fideicomiso y se terminó el tema. No hubo intervención, ¿no? No hubo intervención y no es necesaria la intervención hoy en día tampoco. ¿Por qué? Porque no está el CASMU para caer. Bueno, esperemos que sea una buena salida, ¿no? Y que todo quede en paz y que no perdamos al CASMU. Yo desde niña estoy en CASMU y bueno, deseo que siga mejorando y que sirva para algo la intervención. Yo sigo confiando que CASMU va a poder, va a seguir adelante. Pero no tengo demasiados argumentos, es lo que me llega por mail, por lo que fuera, y confío. No entiendo que pueda ser negativo lo que está pasando. ¿Cómo vive esto que el ministerio haya intervenido en la institución? Yo opino que sí, porque acá la joda es grande en todos lados. Los políticos saben cómo son.
nada más que malandro todo. Perdóname que ya esto va a salir en el aire así. Tanto los políticos como los medios, como todo el país está como la mona por los políticos, toda una manga sinvergüenza que todos son. Todo es política, ¿viste? Entonces así, lo que hagamos los patos somos nosotros los estúpidos. Que pagamos y pagamos y pagamos y no puede ser. Bueno, viejo, suerte. Bien, cerramos el capítulo Casmo y vamos a otra situación conflictiva, porque con una acampada en la entrada de Bella Unión, movilizaciones y un paro total desde el miércoles 24, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas denuncia precarización laboral y salarios de hambre. Justamente lo que están expresando en este momento es que en los consejos de salarios el Ministerio de Trabajo laudó junto con los productores, únicamente acordó con los productores. ¿Por qué? Por 30 pesos más que el año pasado por cada tonelada de caña. Como bien lo dice Francisco, muchas veces no somos bien respetados, vamos a decir, porque cuando se juntan esos dos más grandes, tanto de los patrones como el Ministerio de Trabajo, parece que nuestro voto es mínimo. Como decía el compañero, que yo lo vi, lo presencié y vi que los trabajadores no tenemos fuerza cuando se juntan esas dos partes. El nuevo laudo retroactivo a enero de 2024 pasó de 523 a 553 pesos por tonelada de caña cortada. El sindicato había iniciado la negociación reclamando 600 pesos y la terminó en 575 pesos por tonelada. No fue números que salieron de nosotros, sino que se vio información de ALUR con los compañeros de Cuesta Duarte, de la Federación ANCAP, que sacaron todo lo que es la información y dijeron que esa era la realidad de lo que tenían que ganar los trabajadores. Y para que quede claro también, el año pasado acá se terminó pagando 623 pesos la tonelada. Porque el año pasado fue una zafra que se terminó en diciembre, fue una zafra re complicada, porque hubo récord en tonelada y en azúcar. O sea que lo pagaron más por fuera. Por fuera, exactamente. Y hasta 1.000 pesos hubo patrones que pagaron 1.000 pesos la tonelada. Y hoy le fuimos a pedir el último esfuerzo de los trabajadores, 575 pesos, y nos dijeron que no. Y si bien la medida de lucha del sindicato cañero comenzó el miércoles 24, recién esta semana se sentirá en la planta de ALUR porque ya no queda caña tirada en las chacras. El dirigente Nicolás Barros aseguró que la UTA cuenta con el respaldo de la sociedad local y de otros sindicatos para sostener la medida el tiempo que sea necesario con el objetivo de revertir el laudo fijado por el Poder Ejecutivo. Hasta ahora lo que le hicimos fue un favor a los patrones, porque los patrones hasta ahora están poniendo la caña que tenían tirada en el campo hacia el ingenio. Pero ahora a partir del lunes va a empezar la verdadera pelea de los trabajadores. Logramos concentrar a todos en 100% de los trabajadores que no vayan a cortar caña, ya lo vamos a poner en conflicto los patrones con la empresa. Y ahí, de una vez por todas, esta olla se va a tener que destapar. Y bueno, y que se haga público a toda la ciudadanía uruguaya que este proyecto sustentado por el pueblo uruguayo está creando una cuna de rico acá en la zona, que lo cual son unos caraduras, porque hay un video que salió diciendo que le gustaría pagar más, que lamentablemente tuvieron que firmar por un 4,4, que es el IPC que da el gobierno, y que nos querían dar un 0,6 arriba, que llegaba a un 5%, 3 pesos más por tonelada, un retractivo de 300 pesos más o menos, entre 300 y 500 pesos para los trabajadores. Se piensa que somos gurises, que hasta mi hijo le da 300 pesos, creo, hoy en día y te tira por la cabeza. Entonces todas esas cosas son las que indignan y piensa que pueden llevarse todo el mundo por delante, y no. Acá hay una sociedad, un grupo de trabajadores que está muy unido y que está consciente de lo que está reclamando. Martes, columna de economía. Justamente estábamos hablando de salarios y con un tema vinculado viene el economista Germán D'Agosto. ¿Cómo estás, Ger? ¿Cómo andás, Juli? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, acuerdos salariales, correctivos, va por ese lado. Sí, exactamente. Es un tema entreverado, así que te pido un poquito de paciencia, ¿sí? Básicamente lo que tenemos acá, esto es
La inflación que va en el último año, si querés, desde junio del año pasado hasta julio de este año, ¿sí? Que es lo relevante para el tema de los correctivos. ¿Qué son los correctivos? Básicamente, si la inflación es mayor, ¿sí?, de lo que es lo esperado, de alguna manera hay un correctivo al final para que justamente vos no pierdas poder de compra. ¿Sí? Típicamente eso es lo que sucede. Pero ahora está pasando algo que es extraño, si se quiere, o más excepcional. Si te fijas, lo blanco es la inflación que estaba proyectada en los lineamientos para la 10ª ronda, que es justamente la ronda que estamos terminando ahora en 2025. El tema es que la inflación efectiva, la inflación que efectivamente fue, es del 5%. ¿Sí? Entonces la diferencia que te queda, que sería el correctivo, en este caso es negativo, porque se proyectaba una inflación mayor a la que efectivamente fue. ¿Sí? Entonces da una cosa excepcional que es un correctivo negativo. En lugar de darte poder de compra para recuperar lo perdido, en este caso te sacaría poder de compra porque justamente se dio esta situación. ¿Sí? Este es el punto de partida. Bien, o sea que la inflación sea menor es bueno, pero en cuanto al acuerdo de salario tiene un impacto en los trabajadores. Exacto, porque en este caso hay que ver cómo se ajusta dado que hay un correctivo negativo. ¿Sí? Ahora, para el segundo semestre, fíjate que esto termina ahora en este primer semestre. Y para el segundo semestre, para lo que queda del año, el ajuste por la inflación esperada para ese periodo es de 1,3%. ¿Sí? Entonces, si tomás en consideración estas dos cosas, seguís estando en terreno negativo. ¿Sí? Y eso da lugar a diversas situaciones dependiendo de la mesa o dependiendo del grupo de negociación. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente placa y vamos a analizar 3 situaciones distintas. ¿Sí? Son un montón. ¿Hipotéticas? Sí, algunas están basadas. O las situaciones que pueden pasar según. Son tantos los grupos y tantos los convenios y tantas las diferencias que hay que de alguna manera son como ideas referenciales. ¿Sí? Entonces tenemos una primera situación donde el acuerdo que se firmó en su momento decía que el correctivo solamente aplicaba si era positivo. ¿Sí? O sea que en este caso no aplicaría un correctivo porque justamente dijimos que daba menos 2,1. Tendría que ser negativo, entonces no va. Eso supone que hay una ganancia adicional, entre comillas, o una recuperación involuntaria del poder de compra de 2,1%. Porque dado que no aplica el correctivo negativo, de alguna manera eso es una ganancia adicional. ¿Adicional en qué sentido? O inesperado, ¿sí? Dado que no estaba previsto en las pautas del Poder Ejecutivo que esto sucediera. ¿Sí? O sea que esta es la situación donde, la mejor situación si querés, porque lo que vos tenés es una recuperación adicional del poder de compra. Pero esto de que se firmara solamente en caso de que fueran más, ¿es para todos los grupos o para algunos? No, justamente esto es para algunos grupos, acá hay 40 mesas. ¿Sí? Ahora en la situación 2, que es la que tenemos en la siguiente placa, lo que tenemos es que el acuerdo, ¿sí? Acá hay 110 mesas, el acuerdo dice el correctivo aplica si es en más, es decir, si es positivo o si es en menos, si es negativo como efectivamente fue. Además tenemos una recuperación pendiente, ¿sí? Porque justamente lo que venimos es recuperando ese poder de compra acumulado en los últimos años. ¿Sí? Y además teníamos ese 1,3 que estaba por la inflación de los próximos meses. Entonces, en este caso, como aplica el correctivo negativo, ese correctivo negativo se come parte del ajuste o parte de la recuperación. En la mayoría de los casos que estamos tratando en esta situación 2, eso te dejaría casi que un ajuste nulo, ¿sí? Del poder de compra. Calculo bien si es un 0,8. Es un 0,04. Sí. Dependiendo de vuelta, porque todos los sectores, todas las mesas tienen distintos convenios. Entonces, en este caso, tendría ese menos 2,1, una recuperación de 0,9% y lo que habíamos dicho por inflación prevista, 1,3. Entonces, cuando sumás, te queda casi nulo para la mayoría de los casos. ¿Sí? El problema es la situación 3, que es la que ha generado polémica en los últimos días, que es la que tenemos en la última placa. ¿Por qué? Porque acá volvemos a tener un correctivo que aplicaría si es en más, ese escenario ya lo descartamos, y también si es en menos. O sea que el menos 2,1 acá juega. Pero el problema es que acá ya no hay una recuperación pendiente. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos es una caída nominal del salario, que justamente lo que se está discutiendo y lo que están discutiendo las mesas y es lo que ha generado el motivo de la polémica es, bueno, ¿qué pasa? De alguna manera, ¿se va a descontar ese remanente negativo para el ajuste de enero de 2025 o qué va a pasar? Porque justamente el correctivo al menos termina ganándole a todo en esta última situación. Eso supondría que no te da para compensar la caída ahora en el ajuste de julio y que heredarías una pérdida, ¿sí? Para enero de 2025. Y esto es hoy justamente lo que es el motivo de polémica y lo que ha generado en particular en los industriales justamente el reclamo de decir que esto no puede pasar, que de alguna manera hay una ilegalidad en el sentido de llevar eso hacia enero del 2025. ¿Y estas son situaciones que se están discutiendo en este momento? En este momento porque fíjate que justamente ahora están cerrando y esto es un correctivo que aplicaría el 1 de julio y que se pagarían los salarios de agosto.
Bueno, ¿sí? todo el mundo averiguar en cuál de estas tres situaciones está, ¿no? Y bueno, este es un tema sumamente entreverado, así que cada cual tendrá con una casuística muy amplia, porque depende del sector, depende de la rama, depende de las condiciones, efectivamente en cuál de las situaciones está. ¿Sí? Así que eso es un poco lo que tenemos. ¿Sí? No sé si tenemos la última placa o no. No. Ajá. Entonces dejamos por acá. La dejamos por acá, Ger. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Continuamos con Natalia Neves. Sí, cambiamos de tema. Les contamos que con el voto de todos los partidos, la Junta Departamental de San José aprobó solicitar una medida cautelar para frenar la expropiación de padrones de la zona de Rincón del Pino, afectados para la creación de un polder para la reserva de agua en el marco del proyecto Neptuno. Ediles del Partido Nacional pidieron al presidente Lacalle Pou parar la obra. Las tres bancadas, tanto del Partido Colorado como el Partido Nacional y el Frente Amplio, digamos, acordamos en la comisión que se disponga por parte, digamos, del Ejecutivo Departamental, de la propia Intendenta, ya que, digamos, tiene potestades la Intendenta a partir, digamos, de la Ley de Ordenamiento Territorial, que, digamos, en cuanto a llevar adelante medidas cautelares, que hasta tanto no se resuelva, digamos, del proyecto en general, quede en suspenso aquellos cedulones que están cayendo ya a los productores para la expropiación de las tierras, ¿no? La gran problemática que tenemos acá es el polder ese que nos van a dejar para un futuro. Yo creo que va a ser una de las injusticias más grandes que va a ser mi presidente de la República. ¿Por qué digo mi presidente? Porque yo trabajé incansablemente para que él fuera el presidente de todos los uruguayos. Y él es el que tiene que parar esto, señor. Hay un estudio de mismo OCE que dice que el polder no es necesario, que no se precisa. Y bueno, vamos a tomar medidas, principalmente el presidente de OCE. Él lo dijo, que yo lo escuché. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque quizá, no me voy a atrever a decir que haya coima, que haya propina, no sé quién para hablar, porque no la sé, pero acá hay algo injusto, algo hay. Lo quieren hacer, llévenos al penal de libertad. Ahora cambiando de tema, pero continuando también con cuestiones que tienen que ver de alguna manera con el gobierno y la economía, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo presente hoy en el Día del Exportador y dijo justamente en conferencia de prensa, se dirigió al auditorio, dijo que nunca utilizaron las crisis como excusa para no tomar decisiones vinculadas a la inversión. Señaló que durante su gobierno hubo una política de respeto al dinero de quienes pagan impuestos. Quiero hacer un hincapié en algo que decíamos en la campaña, que la mayoría de los economistas, sobre todo el gobierno en aquel momento, decían que era imposible, que era ahorrar 900 millones de dólares. Era imposible. De hecho, economistas, no tan de la otra, del Frente Amplio, sino más afines, decía que era imposible. Bueno, el gobierno, que yo creo que en esto Azucena estuvo muy, como en tantas otras cosas, estuvo muy fina, con el fondo COVID, que era coyuntural, y después lo estructural de la economía, el gobierno el primer año ahorró 600 millones de dólares. Claro, se nos fueron 1.300. Yo hace poco tiempo, en una conversación que tuve con algunos de ustedes, una reunión grande, dije, el spread entre lo que nosotros renunciamos en las crisis, el COVID, la guerra de Ucrania, el tipo cambiario con Argentina y la sequía, por lo menos esas, y lo que gastamos, invertimos, son 4.100 millones de dólares. ¿Ah? Esos 4.100 millones de dólares se borraron de la economía. Y nunca escucharon al gobierno decir, no pudimos invertir en infraestructura por esto. No pudimos hacer hospitales por esto. No pudimos hacer la política pública más importante en vivienda para aquellos que menos tienen por esto. Otro asunto, con los votos de la coalición, el Senado de la República aprobó una moción que asegura que hubo fraude electoral en Venezuela. Además, esta moción aprobada apunta contra dirigentes y sectores políticos uruguayos y los acusa de legitimar el fraude. El Senado de la República Oriental del Uruguay, ante los hechos de pública notoriedad acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela, manifiesta: 1.
que el régimen de Maduro ha llevado adelante un fraude electoral que confirma la ilegitimidad de su gobierno tanto por origen como por sus prácticas antidemocráticas. 2, que repudia los intentos de legitimar ese fraude con complicidad por parte de dirigentes y sectores políticos en nuestro país. 3, que expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con los dirigentes democráticos y el presidente legítimamente electo Edmundo González. Asimismo, pide a la comunidad internacional que, mediante todos los mecanismos existentes, se pronuncie exigiendo el respeto a la voluntad popular venezolana, a la integridad física de sus dirigentes y militantes y al más irrestricto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de aquel país hermano. 18-31 afirmativo. La moción que presentó el Frente Amplio, que no acompañó la aprobada, exigía la presentación de actas y exhortaba a respetar los resultados una vez que se tuviera esa información. Y el expresidente José Mujica dijo al semanario Búsqueda que no tiene nada que ver con el comunicado emitido por el Movimiento de Liberación Nacional del Tupamaro, CMLN, que calificó como ejemplar el acto eleccionario en Venezuela este domingo. Aseguró que el comunicado no lo representa y que opina muy diferente y considera que no hay información creíble de lo que pasó en las elecciones en ningún lado, ni de un lado ni del otro. Y ahora les comentamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado ante la expulsión del personal diplomático uruguayo en Venezuela, en el que expresó que el gobierno lamenta la decisión del régimen venezolano de exigir el retiro de los funcionarios diplomáticos uruguayos y de otros 6 países, además de sacar a los suyos de esas jurisdicciones. La declaración de Cancillería señala que se trata de una medida injustificada y desproporcionada que responde de forma intempestiva a la legítima preocupación planteada por nuestro país y por la comunidad internacional ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral. Además, sostiene que la decisión del gobierno venezolano deja en situación de desprotección a los miles de venezolanos que viven en Uruguay. El comunicado cierra señalando que Uruguay continuará exigiendo en los ámbitos que corresponda un escrutinio transparente. Y el jefe del Comando Venezuela con Uruguay, Gustavo Becerra, se hizo presente en la sesión extraordinaria del Senado y dijo que presentaron una declaración para que sea firmada por toda la Cámara de Senadores. En la declaración desconocen los resultados de las elecciones en Venezuela, reclaman que haya transparencia y que se reconozcan las actas de escrutinio. Hemos recibido algunas posiciones de algunos actores políticos del Frente Amplio, de la coalición democrática, y lo que puedo destacar en este momento es que dentro de las mismas declaraciones, a pesar de que no reconocen la dictadura en Venezuela, sí están reconociendo que estas elecciones tienen que ser transparentes, que tienen que ser verificadas. Hasta el momento creemos que es un gran avance el hecho de que están reconociendo y están exigiendo transparencia, están exigiendo verificación. Y yo creo que esa es la vía y eso es lo que estamos pidiendo nosotros desde el Comando con Venezuela. Ese apoyo internacional para exigirle al gobierno venezolano que haya transparencia, que se exija, que se cuenten cada una de estas actas que están firmadas por todos los miembros de mesa, por todos los testigos, que se van a dar cuenta que más del 70% votó por Edmundo González. Nosotros en este momento, más que defender a Edmundo González, estamos defendiendo la voluntad de cada uno de los venezolanos que votó. Y lamentablemente, por esta decisión que ha tomado Nicolás Maduro de manera espontánea, los ciudadanos venezolanos, sintiéndose defraudados al ellos efectuar largas colas durante el día 28 de julio, desde muy temprana madrugada, y darse cuenta del fraude o estos resultados que anunció Maduro, están saliendo a las calles de Caracas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y naturalmente seguimos hablando de Venezuela porque al menos son 11 los muertos que se reportan a estas horas en los enfrentamientos, en una situación muy tensa, confusa, con muchísimas versiones que se están dando en las calles de Venezuela. De hecho, los muertos estarían en los estados de Aragua, Táchira, Yaracuy y Zuliá. También hay un militar muerto a raíz de los enfrentamientos que se han producido en algunos puntos y en algunas zonas del país, fundamentalmente en Caracas. Por otra parte, el presidente Maduro reunió al Consejo de Estado para denunciar lo que entiende es un golpe de Estado que está orquestado desde afuera y desde dentro de Venezuela. En tal sentido se han manifestado también las Fuerzas Armadas venezolanas y serían casi 800 los detenidos hasta este momento, entre ellos un diputado que habría sido secuestrado, según se denuncia, del sector Voluntad Popular, Freddy Superlano. El gobierno argentino también ha manifestado el repudio por la propia situación que vive en su embajada, donde hay 6 personas asiladas que ha sido asediada por la policía venezolana y que incluso se le ha cortado la energía. Todo esto forma parte de un paquete realmente muy, pero muy preocupante. Hoy el gobierno colombiano pidió que se auditen los resultados. Es un pronunciamiento importante porque Colombia es un país que está muy cerca del proceso venezolano porque es vecino y porque además es el que sufre parte de toda esa diáspora venezolana, que el primer lugar al que dispara es a Colombia. Y además porque Gustavo Petro se ha comprometido en tratar de encauzar la situación en ese país. Hoy la OEA emitió un comunicado donde dijo que las elecciones han sido parte de una manipulación aberrante y ha pedido nuevas elecciones. En un comunicado de la oficina de su secretario general, Luis Almagro, la OEA instó al mandatario venezolano a reconocer los resultados, o de lo contrario convocar nuevas elecciones con misiones de observación electoral de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo Consejo Nacional Electoral. A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante, asegura el texto. El comunicado se basa en el informe que la oficina del secretario general recibió por parte del Departamento de Cooperación y Observación Electoral del organismo y destaca que el gobierno se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años, yendo nuevamente a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. La líder opositora María Corina Machado aseguró este lunes que tenía en su poder copias del 73% de las actas de escrutinio que proyectaban una victoria de González con 6,27 millones de votos frente a los 2,75 de Maduro, al tiempo que el Consejo Permanente de la OEA convocó para este miércoles una reunión extraordinaria para abordar los resultados del proceso electoral en el país. Y la guerra finalmente parece adentrarse en el Líbano. Estamos hablando de Medio Oriente porque hoy Israel atacó Beirut, sobre todo una zona donde pretendía terminar con la vida, y de hecho confirma que así ha sido, de Fouad Shukr, uno de los principales responsables de Hezbollah en el Líbano y una de las manos derechas de Hassan Nasrallah, el líder supremo del grupo chiita pro-iraní. Todo esto en un contexto de muchísima preocupación. El gobierno libanés ha pedido a la ONU y a los organismos internacionales que intercedan para evitar los constantes ataques de Israel a su territorio. Todo esto porque entienden que este comandante es el responsable del ataque que hace unos días mató a 12 jóvenes en los Altos del Golán, ocupados por Israel, que estaban jugando al fútbol de la minoría drusa que vive allí en esa zona, y esa fue la respuesta. Lo único que queda claro es que la guerra comienza a extenderse y hay un actor que por ahora no ha aparecido con relevancia, pero puede llegar a aparecer también en este conflicto, que es Turquía. Seguramente vamos a estar hablando más adelante de todo esto en un contexto de muchísima complejidad y preocupación, sobre todo por las principales potencias del mundo, por el cariz que está tomando la guerra en Oriente Medio. La acción militar mató al menos a 2 personas y dejó varios heridos, pero desde Hezbollah declararon que el ataque fracasó y que el comandante no fue asesinado, mientras que el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant volvió a declarar que el grupo libanés cruzó la línea roja.
La zona impactada, densamente poblada, es un conocido bastión del grupo islámico y el ataque provocó el colapso parcial de un edificio residencial adyacente a un hospital. La noticia tiene lugar en medio de temores de guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah ante ataques cruzados, en medio de tensiones que están en su máximo nivel tras el ataque con cohetes que alcanzó este sábado un campo de fútbol en la localidad de Maidal Jams en los Altos del Golán ocupados por Israel, que dejó al menos 12 niños muertos y más de 30 heridos. Hezbollah ha negado categóricamente su responsabilidad en la acción, comunicando a la ONU que el mortífero incidente había sido resultado del impacto de un interceptor antimisiles israelí. Por su parte, el primer ministro del Líbano, Nayib Mikati, ha condenado la agresión israelí, tildándola de eslabón de una serie de operaciones agresivas que exponen ante la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades y obligue a Israel a detener la agresión contra su país. Y nos quedamos sin tiempo, Nati. Segundo y cortito el tiempo. Solo podemos decirle que suben las temperaturas. Sí, pero quédense nada más. atentos y atentas porque, bueno, parece que se viene un veranillo. Nosotras ya nos despedimos. Nos despedimos, los dejamos con Lado B, que comienza en minutos. Hasta mañana.